Vamos a la siguiente hora de clase. Estamos viendo sobre lo que es la obra vicaria de Jesús en la cruz del Calvario. Y quedó una pregunta en el aire, que por años, escúcheme, por años mucha gente ha creído, yo también lo creí, que Jesús había vencido al diablo en la cruz del Calvario, pero se lo voy a demostrar por la Biblia que no es así, que Jesús no venció en la cruz, él fue vencido en la cruz. Y dos cosas no pueden darse, o eres vencedor o eres vencido, las dos cosas no pueden darse. Ahora, ¿venció Jesús al diablo? Sí, ya se lo voy a decir a dónde, no se preocupe por eso, pero no fue en la cruz. Hay quienes alegan en forma equivocada y distorsionada el supuesto triunfo de Jesús o el supuesto triunfo que Jesús obtuvo sobre el diablo y los demonios en la cruz del Calvario. Si hacemos un análisis a las escrituras sagradas, en ninguna parte de ellas da tal afirmación. El pasaje que se toma para defender dicha doctrina o teoría o tesis en forma descontextualizada, y le aclaro qué es esto. ¿Qué es descontextualizar? Es agarrar un texto sin analizar los textos que le anteceden y los que le suceden, sacarlo de su contexto y darle mi propia interpretación, no hacer una exégesis, sino hacer una eisegesis. Entonces, de ahí, todos los que afirman que Jesús venció al diablo en la cruz del Calvario no están haciendo una exégesis del texto, están haciendo una eisegesis, están descontextualizando el texto, no están contextualizados en el tema. Es decir, contextualizarnos en el texto es ver el entorno, es ver lo que estaba sucediendo, es ver el por qué, para qué, quién escribió, en qué momento se escribió. Es decir, hay que entrar en el tema. Ahora, eso está en Colosenses 2:15, donde registra lo siguiente. Oiga lo que dice: y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así dice el texto. Si analizamos bien el pasaje, haciendo un estudio exegético, Pablo no está haciendo referencia a los poderes de las tinieblas en una forma directa cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar que Pablo se está refiriendo a quienes representaban la ley. Pregunto yo, ¿quiénes eran los que representaban la ley cuando crucificaron a Jesús? El Sanedrín, los sacerdotes, 72 individuos, es decir, un gran sumo sacerdote, un sacerdote vitalicio y 70 sacerdotes para 72 sujetos, los cuales conformaban la corte israelí, lo más grande del gobierno israelí. Ahora se le conocía como el Sanedrín. Los gnósticos y místicos de aquellos tiempos eran ellos mismos, y falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina, incluyendo a los adoradores de ángeles. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, es decir, ese término por tanto es lo que se conoce como un enlace, es como un por consiguiente. Es decir, lo que les voy a decir de ahorita en adelante es por lo que les acabo de decir. Es lo que se conoce como un conectivo, te conecta. Es decir, por lo que les acabo de expresar, nadie los juzgue en bebida en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas anuales, luna nueva y observaciones mensuales, o en días de reposo. El sábado, observaciones semanales. Es decir, ¿cómo es que yo logro interpretar el verso que me dice, y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz?
¿Cómo es que yo interpreto quiénes eran estos sujetos? Con el verso 16 interpreto el 15. Pero ¿qué es lo que dice el 16? Por tanto, es decir, lo que les voy a decir, muchachos, guarda relación con el anterior. Nadie los juzgue en comida y en bebida. Pregunto yo, ¿tienen que ver los demonios con comida y bebida? Pregunto, ¿tienen que ver los demonios con comida y bebida? No. ¿Quiénes eran los que tenían que ver con comida y bebida? El Sanedrín, los sacerdotes, los líderes religiosos de aquel entonces, los que implantaban la ley. Tenían que ver con días de fiesta, tenían que ver con una nueva y todas esas acciones. Mi pregunta es, ¿tienen que ver los demonios con tales costumbres? De ninguna manera. Pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representan la ley, que es el Sanedrín, los gnósticos y místicos, líderes religiosos, de los que estaban en el área de los colosenses, que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influían y operaban detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para afirmar que Cristo obtuvo un triunfo absoluto y definitivo sobre los poderes de las tinieblas en la cruz. ¿A dónde cree usted que tuvo Jesús el triunfo absoluto sobre los poderes de las tinieblas? ¿A dónde cree usted que se coronó Jesús como rey? ¿Dónde se coronó? No fue en la cruz, no fue frente a Pilato, no fue frente a Herodes. ¿Dónde cree usted que logró Jesús el coronarse ya? ¿Dónde dejó al diablo nocao, en otra versión, para que la agarre la boxística? ¿Dónde cree usted? En el infierno. Porque Jesús bajó 3 días y 3 noches al infierno, lugar de tormento. Estando allá, entonces el Espíritu Santo desciende a resucitarlo. ¿Qué día? El tercer día. El detalle es, ¿qué día era ese tercer día? Según los que leen Biblia y no estudian, Jesús fue asesinado el día antes del día de reposo, día viernes, porque el día de reposo es el día sábado. Ya va. ¿Cómo es que Jesús muere el viernes y resucita el domingo, pero tiene 72 horas bajo tierra? 3 días y 3 noches. Días de 24 horas. ¿Cómo le cuadra eso a usted ahí? Una de las primeras cosas que usted tiene que entender es que el horario que a nosotros nos colocaron aquí en Occidente no es el mismo horario bíblico que está allá en el Medio Oriente, que allá el día bíblico comienza a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde. Es decir, lo que aquí se hace o se acepta a las 12 de la noche, allá es a las 6 de la tarde. Quiere decir que un día allá comenzó ahorita a las 6 y termina mañana a las 6. Entonces, para la resurrección de Jesús, que fue el primer día de la semana, día domingo. Entonces, el domingo allá es a partir del sábado a las 6. Del sábado a las 6 en adelante ya es domingo. Ya en ese horario, en ese espacio, Jesús resucitó. Ahora, giramos hacia atrás, 24 horas. Entonces tenemos el día sábado más la noche del viernes. Un día. Giramos hacia atrás otro día, 24 horas, viernes, más la noche del jueves. Giramos otro día atrás para hacer los 3, jueves, más la noche del miércoles. Entonces Jesús lo asesinaron, ¿qué día? Miércoles. No hay otra. Pero ¿por qué un día antes del día de reposo? Porque hay una fiesta solemne, el único que lo dice Juan. Juan dice antes del día solemne de reposo. ¿Cuál era el día solemne de reposo? 14 de abril. ¿Cuál es el día? 14 de abril, fecha. La fecha no coincide con el día todo el tiempo. E incluso algunos meses son movidos por algunas circunstancias. Entonces, cuando Jesús fue asesinado el 14 de abril y resucita el 17, independientemente del día que caiga. ¿Sí copia eso? La fecha es una cosa y el día es otro.
Yo no cumplo años todos los años el mismo día. Y de paso, cuando el año es bisiesto, cambia. Normalito es que si el año pasado yo cumplí año el domingo, normalito es que este año fuera el lunes. Pero cuando el año es bisiesto, que trae un día más, no cumples el lunes, sino el martes. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Por eso tenemos gente que cumplen años cada 4 años. Los que nacen el 29 de febrero. Solamente cumplen años cada 4 años, porque cada 4 años que febrero trae 29 días. Imagínate. Son casos y cosas. Ok. Entonces, en este caso, tenemos que Jesús fue asesinado el miércoles. Está sepultado el jueves. Ese fue el día de reposo solemne. Viernes, normalito. Sábado, día de reposo normalito. Jesús entonces, a partir de las 6 de la tarde, ya se dio su resurrección. Ahora, para el momento de la resurrección de Jesús, cuando Jesús resucita porque ha vencido el pecado. Venciendo al pecado, venció las muertes, las dos, la espiritual y la física. Una vez de vencer la muerte espiritual, luego la física, entonces venció al diablo. Ahí sí hay victoria total. ¿Por qué razón? Cuando hubo el terremoto, el movimiento de tierra, y los soldados quedaron ahí medios muertos, Jesús sale y se va, todo lo demás, y luego entonces ellos vuelven en sí, y van y hablan con los sacerdotes y le dicen, allá pasó algo y ese hombre resucitó. ¿Qué fue lo que le dijeron los sacerdotes? Shh, no lo digan mucho. Aquí hay plática de por medio, nosotros vamos a hablar con sus líderes. No digan eso, digan que ustedes se quedaron dormidos, vinieron los discípulos, lo agarraron y se lo llevaron. Y nosotros, pues vamos a salvarles la vida, vamos a buscar la manera de que ustedes no sean dados de baja por causa de quedarse dormidos en una guardia. Ahora, el único que registra eso es Mateo. El detalle está que en el mundo espiritual, ya el diablo no podía ni tenía capacidad de haber hecho lo que hizo antes. ¿Qué fue lo que hizo antes? Levantó al Sanedrín, levantó a Pilato y todo su combo, levantó al otro, a Herodes, y al ejército romano, que fueron los que tomaron posesión de Jesús por parte de los religiosos. Tenían ellos que hacerlo por parte de los extranjeros. El diablo estaba ensañado en contra de Jesús, pero tanto los religiosos tenían derecho de hacer lo que estaban haciendo, y los militares, que eran instrumentos del diablo, también tenían derecho de estar haciendo lo que estaban haciendo. ¿Por qué razón? Porque Jesús estaba cargado de pecado, de el pecado. Pero una vez que Jesús muere, el pecado también se murió. Jesús baja, está 3 días en el lugar de tormento. No hay un registro bíblico que me diga qué estaba haciendo, qué pasó, pero eso no se preocupe, que lo vamos a saber. No está el registro bíblico, pero usted y yo tenemos una promesa de reunirnos con Jesús en las nubes del aire. Y allá comenzamos a preguntarle desde las nubes hasta que nos lleve al tercer cielo. No se preocupe por eso. Todo eso lo vamos a saber. Que no está registrado ahorita, estamos claros. Pero yo me imagino algo. Es decir, esto es lo que se conoce como extrabíblico. Después de que usted conoce e interpreta lo escrito, entonces puede hacer un registro sobre lo que se conoce como extrabíblico. ¿Cómo así? Dicen por allá después del puente Simón Bolívar, ¿no? Es decir, usted se imagina que cuando el Espíritu Santo llega al infierno para resucitar a Jesús, usted se imagina que el diablo siguió quietecito, normalito, todo el infierno en paz, todo tranquilo. No. Nunca nadie de todos los que había entrado ahí había salido. Por primera vez se prepara todo para sacar a uno que entró ahí, pero que tenía promesa, que solamente iba a estar ahí 3 días y 3 noches. ¿Quién resucitó a Jesús? El Espíritu Santo. Ahora, ¿sabe usted quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la deidad. Es decir, el mismo poder que está en Jehová, que estaba en el Verbo, estaba en el Espíritu Santo. Porque los tres, el término los tres son uno, no es que Jehová es, y cuando quiere dejar de ser Jehová, ya deja de ser Jehová y es hijo, y deja de ser hijo y es Espíritu Santo. No, son 3 individuos.
tres individuos, los cuales trabajan bajo un marco, pudiéramos decir, jurídico, constitucional para ellos, que se denomina cooperatividad, no competitividad, no compiten entre sí. Ellos trabajan en cooperativo. Y tienen el mismo poder, los tres, hablando del Antiguo Testamento. Y hablando ahora de Jesús, luego de ser glorificado también. Pero estamos entonces que el Espíritu Santo desciende al infierno. Jesús está muerto. El Espíritu Santo viene a rescatarlo. Primero tiene que vivificarlo. Para vivificarlo, eso hay un texto en la Biblia, más adelante se lo voy a explicar, está en el libro de Timoteo, donde dice que Dios fue encarnado, ¿sí? Predicado en la tierra, creo que lo han leído, y fue justificado. Ya va, justificado. ¿Por qué tuvo que ser Jesús justificado? Porque había sido condenado. Porque él fue cargado de pecado, porque a él se le imputó todo el delito suyo y el mío. Entonces el Espíritu Santo lo vivifica, pero yo me imagino entonces el diablo que entra en discusión y ya va, contame Jehová, un momento Jehová, de todos los que tú te llevaste y los tenés en el seno de Abraham, yo no te he sacado ninguno, no he podido tocarte ninguno, y de los que han entrado aquí, tú no me has sacado ninguno, ¿por qué ahora me vas a sacar a Jesús? Me imagino yo al diablo. Todos los seres humanos tenemos un libro del récord de nuestra vida. Eso sí lo registra Apocalipsis. Buscaron el libro del récord de la vida de Jesús y lo pasan al diablo. Tome, búsqueme un pecado que él haya cometido y se lo dejo ahí. El diablo agarra el libro y comienza a revisar. Hojas blancas, todas las hojas blanquitas. Al final de la hoja es que ve tinta y unas letras por allá, pero el escrito que estaba era, y no se halló pecado en él. Ahí. El diablo sabe que Dios es justo. Y como justo que es, no podía dejarlo allá más. Pero yo me imagino que el diablo es como esos abogados leguleyos, como esos abogados que son trincas, como se les dice, para defender una causa. Y entonces ya va Jehová. Pero es que él entró en pecado aquí. Yo imagino a Jehová con toda la paciencia, con toda la tranquilidad del mundo, le dice, bueno, eso no está en discusión. Él entró en pecado aquí. Eso es cierto. Y Dios, como se la sabe toda, entonces llega y le dice, ya va diablo. Como yo me la sé toda y tú te sabes algunas, yo quiero que me responda algunas preguntas. Ajá. Bueno, este hombre llamado Jesús entró en pecado aquí, estamos claros. Yo quiero que me digas tú, ¿de quién era el pecado que este hombre tenía sobre él? Bueno, serán por allá de la iglesia, verás la gloria de Dios, de los que se congregaban allá y de los que iban de visita y del predicador que siempre iba para allá. Ok, entendido, ¿estás claro? Diablo, sabes que era el pecado de ellos, no de él. ¿Estás claro eso? Sí, ajá. Bueno, última pregunta y cerramos trato. ¿Cuál es esa? Yo quiero que tú me digas qué desgraciado hizo que esa gente cayera en pecado, o primero que hizo que Adán cayera en pecado para que toda esta gente cayera en pecado. ¿Tú me puedes decir, diablo, qué desgraciado fue el que hizo eso? Yo me imagino al diablo como todo irresponsable. Yo no fui. Se cerró el negocio. Porque Jesús estaba ahí en pecado. Sí, pero era suyo y era mío. Sí, pero ¿quién era el responsable? El que estaba tratando de adjudicarle. Le digo que esto no está escrito en la Biblia en ningún libro. Esto es lo que se conoce como extrabíblico, que lo podemos analizar y no estamos ni levantando falsa doctrina, ni estamos hablando mal a favor del reino. Creo que estamos hablando muy bien a favor del reino y razonando sobre las verdades, sobre la realidad. Entonces, ahí sí, una vez que Jehová de esa expresión y el diablo se da cuenta que el culpable es él, bueno, compañero, se acabó todo. Ahora sí se levanta Jesús, espiritualmente sacado de allá. Entonces, vence la muerte espiritual. Luego es traído a la tierra, porque el infierno está en el corazón de la tierra. Luego es traído a la tierra y el cuerpo que había quedado acá también es resucitado. 2 muertes, 2 resurrecciones. Entonces Jesús se presenta ante los discípulos, ante las mujeres. Luego sube al tercer cielo, sella el pacto con su sangre. Es coronado por Dios,
y se le delega todo poder, toda autoridad, todo señorío de lo que está en el cielo y de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Vuelve otra vez a la tierra, predica a los que estaban en el seno de Abraham. Vuelve otra vez y está con los discípulos 40 días y 40 noches. Ahora, quedémonos corticos. Jesús acaba de ser resucitado. ¿Por qué Roma no lo capturó otra vez? ¿Por qué el Sanedrín no lo volvió a capturar? ¿Por qué? Porque no tenían cómo, ni tendrán cómo. Por lo tanto, esa resurrección que se dio en Jesús, Él es conocido como el Dios que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos de los siglos. Porque lo que lo mató a Él fue el pecado, y Él mató el pecado, y no hay nada ahora que el diablo pueda hacer ni pueda inventarse para matar a Jesús otra vez. Conociendo esta verdad, hay que ser muy recontrabruto para abandonar a Dios. Somos libres del pecado. Pero vamos a batallar todos los días contra los pecados, pero es un trabajo suyo y mío. Y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿quién no lo va a lograr? ¿Sí? Y lo otro, que si por alguna circunstancia cometemos algún pecado social o moral, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es el abogado? Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. El único detalle es que ese abogado que tenemos ahorita, que es calidad chévere, y nos ayuda en todos los problemas, en todas las debilidades, después que seamos arrebatados, deja de ser nuestro abogado. ¿Sabe usted eso? Y pasa a ser nuestro juez. Por lo tanto, no hay historia que Él no sepa. Cuando nos presentemos ante Él como para ser juzgado en el cielo, no hay historia que Él no sepa. Porque aquí en la tierra se dice, los abogados le dicen a usted, dígame toda la verdad, total, que las mentiras las digo yo. Sí, usted ha oído eso de los abogados, ¿verdad? Y eso es lo natural. Porque si usted no dice la verdad total y luego que usted está en el tribunal y usted dice algo que no le había dicho el abogado, ¿sabe cuál es la actitud del abogado? Se cuadra con el otro para hundirlo. Porque la realidad es esta. Si usted va a pagar un abogado, usted tiene que decir la verdad completa, total. Y el que se va a encargar de la defensa es él. Usted ni siquiera va a hablar. Entonces, cuando nosotros vamos a Jesús y le echamos todo el cuento de todas las travesuras, de todo lo que hacemos, aunque Él lo sabe, cuando Él sea el juez, no, escúcheme, no se preocupe, que nosotros no vamos a ser juzgados por pecados ninguno. Nosotros no vamos a ser juzgados ni por el pecado ni por los pecados. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no vamos a ser juzgados por pecado alguno? ¿Se lo digo o se lo mantengo escondido? Porque ya los perdonó. Si los perdonó, ¿por qué te va a juzgar? Es decir, es una deuda que Él pagó. Nosotros vamos a ser juzgados. Sí, por lo inútil que hayamos sido, por estar cometiendo pecado. Por lo inútil, no por los pecados. Los pecados se perdonan, pero lo inútil no. ¿Sí entiende ahora que vale la pena estar en santidad? ¿Sí entiende ahora que aunque tenemos eterna salvación, que no se pierde por nada, no vale la pena andar cometiendo pecados sociales y morales? Uno, porque van a ser perdonados, no nos van a ser tomados en cuenta, pero los que se pierdan, las obras, la sanidad de los milagros y tantas obras que Dios pudo haber hecho a través de nosotros, pero por andar de vago y de delincuente no lo pudo hacer. Por eso sí vamos a rendir cuentas, compañeros, en el tribunal de Cristo, el bimá de Cristo. Entonces, la victoria de Jesús sobre el diablo no se dio en la cruz, se dio en el infierno. Es más, cuando Jesús es resucitado del infierno, oiga esto, porque hay una gran controversia. La gente dice, ¿dónde nació la iglesia? Bueno, si geográficamente habláramos en un lugar donde nació la iglesia, yo creo que nació en el infierno. ¿Por qué razón? Porque la cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo Jesús. Ok, Cristo toma suma victoria sobre el diablo, ¿dónde? En el infierno. Y luego, entonces busca a los hombres y las mujeres para conformar el cuerpo de la iglesia. Pero la cabeza es Cristo. Y si la cabeza toma victoria en el infierno, allá nació la iglesia. ¿O no?
Pregunto, analice, dele profundamente para adentro un poquitico. Piense, dijo un amigo que pensar no duele. ¿Sabía usted que el cerebro no duele? Lo que duele es lo que cubre el cerebro, que es como una sábana ahí, como una tela. Se llama la pleura, creo. Pero el cerebro no duele, es una masa que se puede usar y usar para pensar todos los días. Es más, las mujeres usan los dos hemisferios. Algunos hombres estamos intentando hacerlo. Las mujeres pelean con la vecina, chismean con el otro, arreglan al niño, cocinan, lavan y escriben y hacen cuantas bromas más, porque usan los dos hemisferios. Y eso no se desgasta. ¿Sabe cuándo un hombre o una mujer se siente cansado de aquí arriba? Cuando ha intentado hacer muchas cosas y no lo ha logrado. Pero cuando todo lo que pensó hacer lo logró, no, hombre, eso es, se sienten más arriba todavía de lo que están. Solamente hay una frustración cuando quieres hacer algo y no lo logras. Invertiste pensamiento, invertiste dinero, invertiste tiempo y no lo lograste, hay frustración. Pero no es que el cerebro se cansa, no, eso no se cansa. Ahora, lo que sí es una verdad es que nuestro Redentor obtuvo un triunfo definitivo y absoluto sobre la ley, cumpliendo con las demandas y mandamientos de Dios descritas para darle paso a la dispensación de la gracia. Y a su vez se cumplieron a cabalidad todas las profecías dadas por los profetas en relación a su obra redentora. Aún muriendo se cumplió lo escrito por David en los Salmos cuando exclamó: tengo sed. Citemos los pasajes en común. Después de esto, Jesús en la cruz, ya a punto de morir, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, dijo para que se cumpliese, para que las escrituras se cumpliese: tengo sed. Juan 19:28. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Salmo 22:15. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Salmo 69:21. Es por causa de este triunfo que Jesús expresó un cántico de victoria sobre la ley y el cumplimiento de la profecía. Cántico que está registrado en el término griego tetelestai, que significa consumado es. Esto lo registran las escrituras. Citemos el pasaje. El término consumado es decir, listo. La obra se ha culminado, se ha terminado. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Juan 19:39. Lo tremendo del caso es que cuando Jesús está entregando el Espíritu, Él sabe que su Espíritu va a condenación. ¿Por qué? ¿En qué condición espiritual estaba Jesús? Muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque Dios estaba separado de él y el Espíritu Santo también. ¿A dónde tenían que bajar los que están en pecado? A las partes más bajas, al lugar de tormento. Pero escrito estaba que era por 3 días y 3 noches. Ahora, si Dios hubiese sido un irresponsable, uno que te dice hoy una cosa y mañana termina con otra, ¿dónde estuviera Jesús? Fácilmente. Si Dios hubiese visto a Jesús como un rival, ¿dónde estuviera Jesús? Pero Dios lo que dice, lo que Él en su soberanía estableció, lo que Él en su designio estableció, está obligado a cumplirlo. Por lo tanto, dijo que 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches y punto. Amén. Listo. Entonces, vale la pena confiar en Dios porque Dios es confiable. Esto es corroborado por el apóstol Pablo en la carta que escribe a los Colosenses. Y vamos cerrando por aquí. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la
incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14. Hay quienes afirman que el término acta de decretos no tiene que ver con la ley, sino con un registro de los cargos que estaban contra nosotros y que Dios simultáneamente quitó clavándolos en la cruz. Esta afirmación es denegada por el simple hecho de que Pablo afirma que nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, fiestas anuales, luna nueva, observaciones mensuales o en día de reposo, el sábado, observaciones semanales, prácticas que tienen que ver con la ley. Jesús, para poder vencer a los poderes de las tinieblas, primero tenía que vencer a la muerte, que era un principal obstáculo. Si Cristo no vence la muerte, no puede vencer al diablo. Esto es lo que registran las Escrituras. Analicemos el pasaje. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Eso está registrado en Hebreos 2:14. Pablo exclama un cántico de victoria al entender el triunfo de Cristo, que Cristo obtuvo sobre los poderes de las tinieblas, venciendo la muerte en el cumplimiento de la ley. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y eso fue lo que él destruyó. El pecado. Y por el poder del pecado, la ley del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso está donde? Primera a Corintios 15, 55 y 57. Y lo que Pablo quiso decir en su más amplio sentido fue: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh muerte, tu victoria? Ya que lo que le da derecho a la muerte es el pecado, y lo que le da derecho al pecado es la ley. Gracias doy a Dios por Jesucristo, que cumpliendo la ley venció el pecado, y venciendo el pecado destruyó las muertes. Para muchos es paradójico lo que escribo, y choca con un mundo de tradición. Cristo murió en derrota, amén, en maldición, cargado de pecado. Él fue vencido en la cruz, pero al final de la jornada salió vencedor y triunfador para tener un lugar de mayor eminencia y sentarse a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Amén. Entonces, la victoria de Cristo no se dio en la cruz, se dio en el infierno. Victoria que se dio una vez y para siempre. No hay otra guerra que el diablo pueda hacerle a Dios, en este caso en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? ¿Usted ha visto alguna vez, usted se imagina, yo no sé si usted, Isidro, debe de acordarse de aquellas gaitas que tocaba Joselo, unas gaitas que en una ocasión decía un borrachito que se iba a quedar en el zoológico porque en la tarde él quería ver una pelea que había en el zoológico. Era la pelea de un león con un chivo. Ya va. ¿Quién le dijo que un chivo le aguanta una pelea a un león? Lo que pasa es que en la tarde alimentaban a los leones y le tiraban los chivos vivos para allá para adentro. Entonces, ya va. El que Cristo tenga que pelear con el diablo es como supuestamente la pelea de un chivo con un león. ¿Eso será justo? ¿Eso será correcto? ¿Quién cree usted que va a ganar? El chivo, ¿verdad? El chivo se va a ganar los colmillos, los dientes del león. Entonces, es más,
Cristo nunca, como Dios asumió pudiéramos decir, una batalla directa contra el diablo como tal. ¿Por qué razón? Porque Cristo es creador, junto al Espíritu Santo, creador, y el diablo es una criatura. Es una pelea fuera de orden, es una pelea que no tiene legalidad. Sin embargo, el diablo pues trató varias veces, pero salió derrotado. Está derrotado y permanecerá derrotado. Por lo tanto, todos los que estamos en Cristo somos victoriosos en Cristo Jesús. Vale la pena permanecer en Cristo Jesús y ya nos enteramos o nos dimos por entendido que la victoria de Cristo se dio finalmente en el infierno. ¿Sí? Cristo como el Cordero de Dios, eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase, quedamos en la página número 26, pasa este martes y el que viene arriba, ¿qué fecha será? Nos estamos viendo aquí otra vez. Bendiciones.